1 dice que los cielos serán quitados como un manto viejo. Cada cielo tiene un manto. Y siento en esta reunión los cielos, los mantos en los cielos se están enrollando. Y estos velos Dios lo coloca por nuestra seguridad. Dios ha cubierto los cielos para que en la medida que nosotros vayamos madurando, entonces ese manto que nosotros podemos perforar nos viste para poder alcanzar el nuevo manto, así como vamos de gloria en gloria. Algo está girando. Sí hay un cielo abierto en este lugar, pero estamos saqueando los cielos. Y la manera en cual podemos entrar es a través de la palabra. Solamente podemos hasta donde Dios nos permita. Vamos a orar. Padre, quiero poder tener una migración en ti. Quisiera poder atravesar los cielos. En ti te bendecimos, oh Dios. Salude a alguien antes de tomar sus asientos. ¿Están bendecidos? ¿Están llenos de gozo? ¿Quieren que la escuela se acabe mañana? No. Algunos están hablando mentira. ¿Disfrutaron a Papa Carol Sanders? Él es, él es como decimos, a la edad de él, si él puede ser como él es a la edad que tiene, hay esperanza para todos nosotros, porque Papa Carol él es como esa espina que me clava todos los días, pero es algo tan hermoso, un siervo que Dios está usando poderosamente en todo África entero. Esta noche le hablaré de Dr. Segi. Pongan sus manos. Dr. Segi estará con nosotros. Recuérdense, aunque él le haga reír, acuérdese siempre que es una escuela. Gracias, Tamo y Merolen. Así como Tamo mencionó, si tenemos hambre y estamos sedientos, oro para que Dios pueda satisfacerle y que esta palabra pueda estar en sus corazones. Es una gran escuela. Estaba diciendo a Tamo que a través de los años, que estas escuelas son como una universidad y hay que estudiar todas las escuelas, todo lo que hemos enseñado. Así que yo le estaba hablando de Deuteronomio, de los 7 enemigos que tenemos que vencer para poder tener gobierno. Y simplemente estamos presentando una faceta. Hay 7 enemigos en el capítulo 1. Acabamos de hablar de los jebusitas, de los jebuseos. Y dice también el jerjeseo. Pero quiero repetir algunas cosas. El jerjeseo es el que habita en el sucio, en el lodo. Es el símbolo de una persona que no tiene excelencia. Y la excelencia debe de ser instruida. La excelencia
Y tratando con los pastores nos damos cuenta que tenemos serios problemas con la falta de excelencia que tienen los pastores. Y esto hablo de pastores en todos los lugares. Me acuerdo que fui una noche con un pastor de cena. Creo que fuimos a Nando's, un sitio muy rico, un restaurante muy bueno. Y después que se comió su Nando, comenzó a lamerse los dedos. Y después comenzó también a lamerse el plato. Y yo, y yo salí corriendo de ese lugar antes que comenzara a chuparme los dedos míos. La excelencia tiene que ser enseñada. Nosotros venimos de un barrio, Bradley, yo, Vishal. Vishal es en América, vive en América, pero yo le acuerdo de donde él salió, siempre se lo acuerdo. Y en esos días, cuando nosotros bebíamos té, usted solo oía glu, 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 glu. Y cuando me casé, mi esposa me da una patada debajo de la mesa. Gracias a Dios por la esposa. Mi esposa me ha llevado a niveles de excelencia. En niveles de excelencia me ha llevado. Gracias a Dios por la esposa que tengo. Por eso dice la palabra que aquel que encuentra una buena esposa encuentra algo muy bueno, porque el propósito de la esposa es hacer el hombre verse bien. Así que la excelencia. Nosotros tenemos un lugar donde le enseñamos a los pastores la excelencia, también el uso correcto de los inodoros, todo eso hay que enseñarlo muchas y muchas veces. Muchas veces tenemos que arreglar los asientos de los inodoros. Yo no entiendo cómo los pastores hablan del dunamo, parece que los gases de ellos en el inodoro son como dunazos, son como el dunamos porque son poderosos para destruir los asientos de los inodoros. No entendemos por qué es que siempre tenemos que estar cambiando los asientos de los inodoros. Y cuando hablamos de sucio, todo eso tiene que ser visitado. También compartí con ustedes cómo el jerjeseo habita en la tierra, come del polvo de la tierra, todo es una persona infiel. Y también hablé con esa mentalidad que es superficial, es una persona inconsistente. Ningún edificador de edificio puede permitir que usted pueda edificar sobre el barro. Se edifica sobre la roca. Los jerjeseos no pueden, son inconsistentes, son débiles. Y se resisten a la palabra. La palabra no puede penetrar el barro. Así que uno de los retos más grandes que tenemos en la iglesia hoy en día es enseñar doctrina. Y esta escuela ha sido tan refrescante en mi atracción hacia Tamo. Es por su estabilidad consistentemente en el tema de doctrina. Tamo es un hombre que he conocido por tanto tiempo. Si duermes o no duermes, él siempre va a seguir ahí perforando y perforando con la doctrina. Y eso es muy importante. Y he llegado a apreciar eso grandemente porque en mi travesía yo no tuve la oportunidad de estudiar la Biblia porque estaba estudiando medicina. Y fui bautizado en el Espíritu Santo en mi tercer año de mis estudios. Y una noche estaba escuchando a dos pastores que no eran muy educados. Y ellos estaban hablando de Juan capítulo, como hablando de cómo viene el ladrón a matar, robar y destruir. Y el nivel de profundidad de esa conversación era, lo que hablaban era tan profundo y yo no podía entrar en esa conversación porque era tan profunda. Fue mucho más allá de mi entendimiento. Y fui a la casa realmente con envidia. Dije, pero yo soy más educada que estos hombres.
¿Cómo es posible que ellos puedan ver cosas en las Biblias que yo no puedo ver? Y mi oración fue, Señor, te pido que me ayudes. En ese tiempo no sabíamos del Espíritu Santo. Señor, tienes que ayudarme. No sabíamos del Espíritu Santo. Así que un día me estaba sentada en mi casa y mi vecino vino y me dijo, ¿sabes tú de Armagedón? Él era un testigo de Jehová. Y yo entonces tuvimos una discusión fuerte y me dijo, voy a traer al anciano. Entonces el anciano de los testigos de Jehová vino a mi oficina y tuvimos una discusión. Fue más o menos de 2 horas esta discusión. A mí, yo fui golpeado de un lado a otro lado, me agolpearon con esta palabra de tal manera, no tenía absolutamente nada que refutarle a ellos, absolutamente nada. Estaba totalmente furioso, pero una voz me decía, esto es anticristo, así que cuando él se fue, estaba totalmente destruido. No podía buscar ayuda. Fui donde mi pastor y mi pastor me dijo, la próxima vez que un testigo de Jehová llegue a tu casa, debes levantar tu mano y orar para que el testigo de Jehová se caiga. Y ustedes saben que eso no sucede. Entonces yo tuve que hacer algo al respecto. Así que fui a la escuela metodista bíblica y compré todos los libros que podía con relación a la doctrina. Y comencé un estudio intenso mientras estaba estudiando medicina. Comencé un estudio intenso acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. 3 meses después llamé al anciano y lo invité a que se sentara en mi casa. No sé si usted ha visto las películas de karate. Ustedes ven esos amigos, cuando esa persona se cae de un tren y luego entonces luego lo golpea y se mete en el río y después del río sube la montaña y le sigue dándole golpes en la montaña, en el río. Así era como yo me sentía. Y yo le digo, yo conocí a este anciano que estaba ahí argumentando conmigo los temas de la Trinidad. Hablamos de qué es la Trinidad ontológica, cuál es la economía de la Trinidad, cómo la ontológica Trinidad es diferente, qué es lo que hace la Trinidad, cómo funciona la Trinidad. Y muchos no conocen esa distinción en la iglesia. Pues si usted conoce un testigo de Jehová, se dice, Jesús dice que el Padre es mayor que yo. Y si tú no sabes, si tú no conoces la doctrina del hiperestático, si usted no sabe que esto es un nuevo argumento, esto es un argumento viejísimo, 300 y algunos años más después de la muerte de Cristo. Por eso fue que el concilio de Nicea, por causa de que Constantino había un problema en su reino y él quería que estos temas de doctrina se organizaran, así que los obispos se reunieron y nadie podía presentar un argumento contra los arianos. Porque los arianos decían que Jesús fue creado por el Padre y había un tiempo en el cual Jesús no existía. Y después otro diácono se levantó de ese tiempo y levantó una discusión robusta por la sustancia divina de Jesús. Así como tenemos también el credo de Atanasio. Yo no era pastor, acuérdese, yo no tenía nadie que me discipulara. La persona que me adiestró a mí fue un testigo de Jehová. Y después Dios me dijo a mí 2 semanas después. Y después vinieron los Jesús solo. Entonces también me confundieron y tuve que comprar los libros y leerlos. Entonces aparecieron. Y el mes siguiente Dios me mandaba entonces los adventistas del 7º día. Y el Señor entonces también me mandaba ateos. Y yo estaba en la escuela de medicina y yo tenía que contender contra los ateos y tenía que leer todos los libros de Josh McDowell, de razonamientos y respuestas a libros, a preguntas difíciles, de la apologética, para yo poder entonces hablarles a los ateos.
Y después Dios me mandaba a los musulmanes y me interrogaban a mí en cuanto a la palabra de Dios, me interrogaban. Y así fue que yo me pude desarrollar. Y después de varios años, el Señor me mandó pastores. Así, en mi caso, los pastores son los últimos a quien Dios mandó. Y esa ha sido mi travesía en términos de aprender doctrina. Así que yo le digo, si usted quiere aprender doctrina, tiene que ser provocado. La doctrina provoca. Y cuando eres provocado, la unción que hay dentro se levanta. Cuando el enemigo viene como un torrente de agua, el Espíritu de Dios levantará un estándar. Y eso es lo que la unción está llamado a hacer en su vida, de llevarlo a usted al lugar donde usted puede ser totalmente indoctrinado, dirigido en la palabra de Dios. Ahora hay tanta gente en nuestra iglesia que no han estado expuestos a la intensa doctrina. Martin Lloyd Jones dijo que la doctrina es la cura de la depresión. Mandó su palabra y lo sanó. Así que yo quiero que usted sepa que la doctrina es poderosa, aunque simplemente sea aprender el logo. Y mientras usted va aprendiendo el logo, el rema será activado en su vida a través del Espíritu de Dios, dependiendo su hambre que usted tiene. Y todo eso, esa hambruna viene conforme al nivel de provocación. Así que las personas que le van a dirigir en su travesía son personas que le van a ofender a usted, que le van a confrontar, que le cuestionan. Así que cuando los jerjeseos escucharon que Josué llegaba, usted va a ver que Josué no peleó. Vinieron ellos se entregaron, los jebuseos se entregaron y vieron y confrontaron a Josué directamente. Entonces Dios le dio victoria sobre los 31 reyes, pero cuando va a los jerjeseos no hay batalla. Y eso es porque los jerjeseos estaban tan ocupados y son gente tan sucia que cuando Josué llegó, emigraron. Se fueron al norte de África. Eso es lo que declaran la historia. Usted encontrará que hay personas en el norte de África, son intolerantes, se ofenden a la palabra, que el momento que cuando uno continúa con la doctrina, lo va a dejar. Hay gente que le va a dejar sin decirle ni siquiera hasta luego. Hay personas que lo van a abandonar a su visión sin usted poderle confrontar. Se abandonarán la visión, abandonarán, la doctrina, no la visión. Es posible redimir al jerjeseo. ¿Se puede redimir? Yo creo que es posible. Y nosotros como siervos de Dios no estamos llamados a rendirnos con nadie. Porque tenemos todas las herramientas, tenemos suficiente revelación, conocimiento y tenemos todas las escrituras. Así que seguimos con las personas, aun aquellos que nos han abandonado. Quizás fracasamos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Pero mientras usted siga tratando, Dios le honrará. Y entiendo que en esta estación usted no va a poder redimir a Jezabel, pero sí va a poder redimir a alguien. Usted no va a poder redimir a Absalón, pero sí va a poder liberar a aquellos que andan con características de espíritus inadecuados, como Absalón, como Jezabel. Y algunos, y dice la palabra que algunos, hasta los hermanos falsos, aún con el hermano falso también, puede ser sacado aún del mismo infierno. ¿Puede el jerjeseo estar redimido? Y sí se puede. Le voy a pedir quiero sacar una porción, una escritura.
para mostrarle que es posible. Diga posible. Vamos a ir bien despacio hoy. Vamos a buscar versos bíblicos. Vámonos a Romanos 9:21. Romanos 9. Romanos 9:21 nos dice así. ¿Verdad digo en Cristo? En el verso 21, perdón. Romanos 9:21 dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma una masa? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea que se puede. Eso es lo que Steve estaba hablando. Del alfarero. Seis tinajas seis tinajas puedan ser transformadas. ¿Cómo puede ocurrir esa transformación? Jeremías 18:1 también nos dice. Jeremías 18:2 dice, ve a la casa del alfarero y haré que oiga mi palabra. Entonces, Jeremías 18, la palabra de Jehová vino a Jehová diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y digan todos, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo voy a llevar a ustedes ahora porque ustedes en Santon son la gente muy sofisticada. Yo te voy a llevar a Phoenix, al pueblo, y yo le hablo realmente a la gente de pueblos, de campo, que son muy pobres. Así que tenemos que usar ciertas palabras. Y les dije a ustedes, a la última vez que hablamos, que las palabras que yo uso son palabras en tamal, yo hablo en tamal, y también sé un poquito de Zulu, nada más sé la medicina medicina Zulu, que dice que se respira adentro y respira afuera. Eso es lo único que en Zulu yo sé decir. Otra palabra que aprendí es canula, porque trabajaba en el departamento de ginecología y canula significa empuja. Así que no voy a ir porque toda cálula mama significa empuja, empuja, las comadronas decían. Y después los médicos americanos dicen, can you now? Puedes tú ahora. Porque no lo pronuncian así. Es canula, así es que lo pronuncian ellos. No, es como 10 o canoula. Es una palabra muy expresiva, una expresión muy poderosa. Así que un día me acuerdo, está hablando de un paciente que estaba vomitando sangre. Y una de las causas de estar vomitando sangre son las venas varicosas en el esófago. Es porque su hígado se ha encogido y se ha vuelto como tiene cirrosis del hígado, y es por eso, porque ha bebido mucho vino. Cuando se bebe mucho vino, cuando se bebe mucho alcohol, pasa eso con el corazón, perdón, con el hígado que se petrifica. Entonces hay que coger con el lenguaje tan limitado de Zulu, porque no teníamos nadie que nos entrenara, así que teníamos que aprender, porque aún ni siquiera las enfermeras estaban ahí, teníamos como 200 pacientes, y hay un paciente acostado en su cama y su esposa está sentada con una bolsa en su pierna y tiene como un sombrero sobre su cabeza
y llega al lugar donde hay que hacer algunas preguntas. Puzachuala, puzachuala, puzachala. ¿Bebe usted alcohol? Alcohol. Y el Señor dice, bichán. Dice poco. Entonces su esposa que está sentada ahí comienza, se para y me mira a mí. ¡Gakul! Y hay una manera de decirlo. Tú no puedes decir caculo. Caculo. Y los ojos bien abiertos. Sus ojos se tienen que abrir. Porque se tienen que abrir los ojos violentamente. Y se sentaba y cerraba sus ojos y entonces se volvía a su asiento muy tranquilamente. La palabra cuaculo significa esto. Por eso el Zulu es un lenguaje tan poderoso. Esto es lo que significa. Extremadamente abundante. Tiene que aprender. Porque todos ustedes tienen un caculo blessing. Bendición caculo. Así que vamos a dejar a los Zulus por un tiempo. Les voy a llevar entonces al barrio pobre que se hablaba y tamal, que es el lenguaje, uno de los lenguajes. Entonces, en Jeremías 18, dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Entonces yo voy a ir allá a la casa del alfarero, en el barrio donde yo vivía. Usted ve que ahora hay aquí hermanos que han recibido una iluminación con esta palabra. Usted tiene que entender que en la casa del alfarero, pero en Catamal hay otra palabra que para la casa del alfarero y significa que en esa casa es una casa atada por enfermedad. No, es una casa atada por feminización. El líder está afeminado y la gente de esa casa son femeninos. Y hay serios problemas de identidad. Serios problemas de identidad. Las personas no se ofendían en mi barrio. Y decían, bueno, esa persona es un alfarero. Se decían que tenía características femeninas. Y si es tan débil, entonces si es gobernado por su esposa, se le llama alfarero mare, que está dominado por la esposa. Si usted lo puede hacer en griego y en hebreo también, yo puedo usar el tamal. Y si es controlado por la esposa, entonces peri pater mare. La palabra peri en griego es mega. Como dijo Randolph, más es gracia sobre gracia, es mayor gracia, gracia abundantes, pero peri es abundante, es algo mayor. Y en esta casa hay un problema serio de jezabelico. Eso significa que el líder de la casa no puede tomar decisiones sin su directiva, que se convierte en su madre. Y el centro de control es la suegra. Usted se estará riendo, pero esto es una cosa que se da muy a menudo. Usted no puede hacer esa decisión, no puede tomar esa decisión. El problema es, el líder se convierte en un eunuco. Usted sabe que Jezabel estaba cercada de eunucos. Y era tan poderosa, ella pudo abortar
el ministerio. Elías no podía liderar con este espíritu. Es un espíritu de control que la casa se convierte en una casa femenina. Y una de mis teorías es que el agua está contaminada con hormonas femeninas. Ustedes saben que todas esas mujeres que toman andrógenos, que toman, perdón, tantas hormonas femeninas. Cuando yo como médico me sorprendo de cómo hay tantas jóvenes que tienen tantos quistes. Es impresionante, entiendo que el agua está contaminada con estas hormonas. Y el agua está contaminada de hormonas. ¿Sabe usted dónde todas esas enfermedades de medicación y todos esos productos, eso está todo cae en el agua? Todos anticuerpos, todos antibióticos, todo caen en el agua, las hormonas caen en el agua, la medicina del HIV, todo. Nuestra agua no es igual que hace 100 años atrás. Esa es una de las razones por la cual yo creo, con todas las diferentes enfermedades que estamos teniendo, es por el agua contaminada. Y para eso, para que el control de Jezabel llegue a las iglesias, para la feminización de la iglesia, es porque el agua, la doctrina está contaminada. Así que cuando pastores me escuchen, a mí se ofenden. En vez de resolver el agua, se ofenden conmigo. En vez de lidiar con el problema, en vez de quitar los antibióticos, las hormonas femeninas, todos esos productos. Y eso es lo que esta escuela ha estado haciendo en las 29 años, 29 escuelas. Han venido purificando el agua. Así que tenemos iglesias hoy a día que están bajo el control jezabélico. Y si usted va a una iglesia controlada, que tiene el síndrome de feminización, ¿sabe usted lo que va a pasar en esa iglesia? Que los creyentes serán vasijas de barro, pero son simplemente vasijas ornamentales porque no pueden contener ningún tipo de agua. Simplemente son exhibidas. Son los trofeos de los pastores. Y constantemente decimos, tengo esta persona en esta iglesia, pero no están equipados, son simplemente adornos. No son flechas en su aljaba. Simplemente están ahí para ser exhibidas. Esa es una casa que tiene el síndrome de feminización. Una casa que no ha equipado a su pueblo, a su casa. Una casa que nada más está sostenida en el entretenimiento. Una casa que simplemente es una iglesia sustentada en las necesidades de las personas. Una casa que tiene la mentalidad del jerjeseo. Una casa, y es el espíritu de Jezabel. Y usted debe de reconocer ese espíritu. Cuando Jezabel está operando en la casa, debe de reconocerlo. Y este espíritu de Jezabel no responde a la oración. Usted puede orar todo lo que usted quiera, ayudar, y es más, y Jezabel le unirá a usted en su ayuno y en su oración, porque ya no se va con ayuno y oración. El sistema aún sigue. Aunque tengamos 20 años en la reforma, enseñando y enseñando, Jezabel sigue ahí, porque no han sido entrenados. Los líderes, dime, háblame de la doctrina de la Trinidad. 9 de 10 no te puede explicar. Háblame de la unión hipostática. Por cuanto hemos dejado todo eso para las escuelas bíblicas.
Hábleme de la doctrina de la resurrección, del retorno, de la deidad del Espíritu Santo. Háblame porque usted, Jesucristo, es Dios. Y muchos creyentes fracasarán, hasta los pastores. Porque los pastores lo único que saben es orar por los enfermos. Y yo he sanado más gente enferma con medicina que los mismos pastores han sanado. Yo sé que tabletas darle. Oftalmólogo le puede dar vista a aquellos que tienen catarata. 99% del tiempo se puede resolver eso. Eso no significa que no hay don de sanidad. Claro que hay don de sanidad. Pero no va, esas sanidades no va a operar en los inmaduros. Quisiéramos que eso operara correctamente. Dios no puede operar en el sucio. Hay que quitarse este sucio. Tenemos que salir de esta inconsistencia. Tenemos que salir del egoísmo, de lo superficial, de la debilidad. David le dice a Salomón, Salomón, quiero que seas un hombre, le dice en el lecho de su cama. Quiero que sea un ish. Quiero que seas un hombre de dominio, de gobierno. Y aunque todo se te está dando en un plato, porque hay un síndrome de feminización donde se están formando creyentes muy débiles. Creyentes débiles que son cojos, mancos y ciegos. Porque la iglesia ha venido especializándose en formar personas de esta manera. En esta extensión, el fracaso para equipar es un pecado. Fracaso para equipar es un pecado. Si usted no desarrolla y usted no entrena, lamentablemente usted está en pecado. Y estas casas están pueden caer en casas que practican las tácticas jezabélicas. Y Jezabel está galopando. Ese espíritu de control. Bueno, yo controlo a los niños. La gente en la iglesia, yo les digo a ellos dónde ir y dónde no ir. Eso no es jezabélico. Es la responsabilidad de los padres de proteger. Pero Jezabel es mucho más que eso. Jezabel opera en mentiras y en conspiración. Jezabel procura que tú te olvides de las victorias anteriores y te lleva y te tenta y te lleva a la tentación. Jezabel destruye la voz profética y se levanta contra la doctrina del hombre establecido. Jezabel siempre deja una semilla, una simiente demoníaca. Jezabel va a procurar que la visión se debilite. Y va a inspirar mucho temor. Y la manera en la cual usted sabe que usted está confrontando a Jezabel, que cuando usted está hablando con alguien en una reunión y su lengua se pone seca y usted se da cuenta por qué esto está pasando, usted ha tenido una confrontación jezabélica. Y para desmantelar a Jezabel, Elías no pudo. Con su gracia majestica y su poder confrontacional en Monte Carmelo. ¿Por qué los creyentes ordinarios cómo lo van a hacer estas personas ordinarias? Para desmantelar a Jezabel. Usted necesita una unción de rey. Así como Jehú llega. Usted no puede estar operando solamente en una unción sacerdotal. Usted necesita una unción de rey. Entender bien la posición de dominio.
y está en la unción de Jehú. Y cuando esa se manifestó en Jehú, él fue buscando a Jezabel para confrontar los sistemas. Y tenemos más personas así que puedan confrontar los sistemas inadecuados. No necesitamos gente frágil y débil, porque la batalla es muy fuerte. Usted no puede pelear en esta guerra si usted es un empleado simplemente, porque Jezabel te va a destruir tu sistema financiero. El Señor me dijo a mí, tú vas a tener que encontrarte, vas a tener encuentros, pero tengo que desarrollar tu economía. Y el Señor me dijo a mí, tú no serás pagado por la iglesia. En los 20 años yo no he tomado un salario de la iglesia. Vengo a las reuniones y damos muchas ofrendas y todo. También damos las ofrendas. Vamos a las ofrendas. También damos todas las ofrendas. Pero siempre tenemos más de lo que necesitamos. Dios nos ha desarrollado con aquellos que desean operar en este nivel. La economía tiene que ser fuerte. Usted tiene que saber cómo vivir, no con sistemas que te destruyen, pero sí vivir de Cristo. Usted tiene que saber cómo Jesús es su suficiente proveedor, cómo Él puede enviar a los cuervos a que te alimenten, cómo Él puede levantar a una viuda, porque hay una unción especial en Elías, aunque él tenía el manto, pero eso es una unción, la unción de Jehú. Viene sobre una persona que sabe someterse, aún al liderazgo delegado. La sumisión es sumamente importante. Si usted conoce un espíritu que dice, yo no me someto a nadie, usted tiene que aprender a someterse. Usted tiene que aprender a estar bajo sumisión, bajo autoridad. En la unción, no tengo tiempo de ir allá. Habla de la unción de David. Es la unción del rey. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Y eso es lo que el apóstol Santiago dijo. El consejo de Jerusalén. Nosotros somos el tabernáculo de David, que no ha descontinuado. Esa unción tiene que llegar a madurez. Llega a una crítica confrontación. Nosotros en esta estación de lo apostólico tenemos que encontrarnos, que tenemos que confrontar el espíritu de Jezabel. Ese espíritu que viene para convertir a las personas en eunucos. Ese espíritu que viene a castrar a las personas. Realmente los cautivos de babilónicos, antes de ser sujetado a la cultura babilónica, tenían que estar bajo el cuidado de Aspenas, que hacía a todos los prisioneros eunucos. Entonces, cuando se manifestó la unción de Jehú, entonces desmanteló las estructuras babilónicas. No tengo tiempo espero que ustedes hayan entendido. Y esto para mí es sumamente importante, de saber claramente quién Jezabel es. Jezabel no es una mujer, es un espíritu. Incluso he visto más hombres bajo el efecto de Jezabel. ¿Y cómo desmantelar esto? Cómo desmantelar estructuras en su iglesia que niegan la autoridad del hombre establecido a quien Dios le ha entregado la visión del reino. Porque sé de pastores que vienen a mi reunión cada tiempo y vuelven otra vez de nuevo al control jezabélico. Nosotros tenemos que saber cómo desmantelar estas estructuras jezabélicas, cómo romperlos. Y este es el día de una gran guerra espiritual. Es el día
donde Dios declara su palabra desde los cielos. Y me da mucha pena por pastores que simplemente quieren recibir una palabra bonita. Dame tus 10 puntos para la prosperidad. Dame principios para poder producir los rompimientos económicos. Eso no se trata. Esto es un asunto de guerra espiritual. Estamos liderando con sistemas que han venido a traer una feminización, para feminizar a la gente de Dios, para robarlos a ellos de la firmeza de su masculinidad, que proviene de la unción de la dinastía donde somos reyes y sacerdotes ambos. Jesús dijo, ¿qué fuiste a ver? ¿Qué fuiste a ver en el desierto? ¿Viste una rama siendo soplada por el viento? ¿Una vara siendo soplada? ¿Fuiste a buscar un hombre que se iba a someter a cada viento de doctrina? Es lo que estaba preguntando Jesús. ¿Fuiste a encontrarte un hombre que se iba a someter a todo viento de doctrina? ¿O fuiste a ver un hombre vestido en ropa fina? ¿Qué estaba hablando? ¿Fuiste tú a ver un hombre, un eunuco en el palacio del rey? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque eso le estaba diciendo a Juan. El Bautista no era una caña movida por el viento, ni era tampoco un eunuco en el palacio del rey, para escuchar todo lo que decían los demás. Él estaba siendo preparado. Juan el Bautista fue preparado para confrontar los sistemas. Yo les someto. Usted puede venir a todas las reuniones apostólicas. Pero si usted no permite que la palabra de Dios le penetre, y si usted no permite que la revelación sea una implementación, siento decirle a usted lo siguiente: usted es un jerjeseo. Y aunque a usted no le gusta, aunque usted no me invite a comer cangrejo con curry, no me importa, pero tengo que decírselo. Aunque eso va a destruir la relación, no me importa. Nuestro asunto es hablar de nuestras cosas. No podemos estar viniendo a esta reunión cada día, cada escuela, y entonces usar la ropa fina en el palacio del rey. Eso no es lo correcto. Esto da mucho miedo. Por eso es que los pastores una vez vinieron a matarme. Porque yo no tengo finés, no soy una persona fina para hablarle de estos temas. Yo vengo de un trasfondo médico. Si la gente tiene cáncer, tengo que decirle tiene cáncer. Si tienen sida, tengo que decirle usted tiene sida. Yo no puedo adornar las cosas. Si tienen tuberculosis, tengo que decirle usted tiene tuberculosis. Porque las cosas de medicina es que opera en la verdad. Yo tengo que decirle la verdad. Y usted me está pagando para eso. De eso se trata la consulta cuando usted va donde un médico, de que le digan la verdad, no lo que usted quiere oír. Y el Señor me dijo, si tú no quieres hacer esto, entonces vuélvete a la medicina. Si tú no quieres decir lo que yo quiero que tú digas, entonces ve a vender cualquier otra cosa debajo de un árbol. Tiene entonces que dejar de pensar en los demás como el jerjeseo. Te estoy hablando a ti y a todos los que nos están escuchando a nosotros por las ondas. Este es el día de confrontación. Estas son palabras muy duras, pero tengo que hacerlo. Usted viene a esta montaña y cuando usted sale, Jezabel está en control. Yo he confrontado ese espíritu en muchas iglesias. Yo fui a una iglesia grande una vez y estaba hablando cómo desmantelar este espíritu, este sistema jezabélico. Y la manera es de desmantelar el grupo de ancianos, porque el grupo de ancianos está controlando a los pastores.
Eso traía problemas serios, eran problemas serios. Una confrontación de gigantes entre el pastor y los ancianos. Y me dijo a mí, ¿cómo usted viene a donde mí? Y déjeme decir, a mí me dio un miedo. Me miró a mí y me dio esa visión, y me miró atentamente a los ojos. Y un miedo que yo sentí. Y fui a mi casa. Tenía mucho miedo. Y después se murió. Y este hombre se murió. Se murió. La verdad no se puede pelear. Usted no puede pelear la verdad. Cuando usted oye una palabra como esta, sí, usted puede reírse de Potter Marie, de esos chistes, pero déjeme decirle, usted se puede reír de todo lo que yo estoy diciendo, pero déjeme decirle, pero cuando usted retorne, usted tiene que pensar en estas cosas, porque un día usted estará delante del Señor y usted va a tener que darle cuenta a Dios. Yo no puedo dar cuenta por usted, usted va a tener que dar cuenta de sí mismo. Prediqué en una iglesia y vino donde mí un pastor. Me dije, pastor, Segui, lo que usted está diciendo es verdad, yo te creo. Pero Segui, ¿cómo? Soy viejo, ¿qué hago? Si yo confronto el sistema, me van a quitar mi carro. Me quitarán mi casa, mis hijos están en colegios privados. ¿Qué hago, Segui? ¿Cómo yo puedo perder todo eso? Entonces yo sabía en ese mismo momento a quién yo estaba hablando. Hola, a un jerjeseo. ¿Podemos hablar? Si yo no le agrado, qué pena. Pena por usted si lo que yo digo a usted no le agrada. Qué pena. Es el día de la confrontación, el día de la provocación. Aquí no queremos una amalgama. Dios le llamó a usted. Usted es el hombre establecido. Usted es la persona señalada por Dios y usted es responsable ante Dios porque Dios fue quien le llamó a usted. De acuerdo que cuando usted empezó, muchos de ustedes eran pobrecitos cuando empezaron, igual que yo. Ustedes eran como Ezequiel, capítulo 16. En ese tiempo ustedes tenían 16 años. Y le digo, tu padre era un amorita y tu madre una hitita. Él te está diciendo de dónde tú viniste. Cuando tú estabas en el campo, yo te llamé y te echaron fuera. Tu cordón umbilical estaba conectada a ti todavía. Y el Señor dijo, yo estaba pasando y te vi que te estabas envolviendo en tu sangre. Te corté tu cordón umbilical y te corté y te limpié de tu sangre. Y me amaste tanto que creciste. Y cuando creciste, multiplicaste y comenzaste a recibir casas y todas las cosas hermosas de esta vida. Y después tomaste tu afecto y me diste la espalda y dejaste de escucharme a mí. Usted tiene que chequear a quién que usted está escuchando. ¿Quién es el jefe en su iglesia? ¿Quién está a cargo de su casa? Una casa jezabelica corta la voz de Dios. Tendrá buenos mensajes. Y es una iglesia que nada más produce un mantenimiento continuo. Usted puede googlear los números de pastores
que tienen pastores con megas iglesias que están quemados, que han caído en tentaciones sexuales, no pueden decir lo que quisieran hacer, están frustrados, débiles, están anestesiados y están renunciando. Estos son pastores que tienen más de 7,000 personas. Porque dejaron de escuchar a Dios. Ya no pueden escuchar la voz de Dios. Déjame decir, el dinero es algo poderoso. Isabel sabe cómo destruir. Él ya sabe cómo darte promoción, cómo darte dinero, cómo darte todas las cosas. Y te ata en tu propia casa. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. De un prontico. Vamos a Apocalipsis. Observen esto. Al ángel de la iglesia. 2:18. En Jeremías 18 usted puede escuchar acerca de la casa, el problema de los jereseos. Apocalipsis 2:18. El mensaje escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, pero es una verdad, un amor sin verdad. Se ocupan de los pobres, le dan ropa a los, visitan a los que están en las cárceles, dan ropa. Es una iglesia de fe, tiene tenacidad, tiene servicio, toma riesgos. Es una iglesia que es paciente y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En su iglesia, cuando Jezabel se entrona, hay problemas de inmoralidad y no vamos a entrar en eso. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, eso habla de idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama. Y va a ser una iglesia enferma. ¿Sabe lo que es una iglesia enferma? Yo fui una vez a una iglesia enferma, y fui con un amigo. Y el amigo hizo un llamamiento al altar por enfermedad. Y la iglesia entera estaba en el frente enferma. Esto fue algo... Esa era una iglesia enfermiza. Eso significa que hay un problema en la iglesia que está desconectado de la vida de Dios, de la voz de Dios. Siga el siguiente para que usted vea. No me quite esa escritura todavía. Es que aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Va a haber presión para que esa iglesia cama si se arrepienten de sus malas obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Van a haber muertes prematuras. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según de acuerdo a sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los sistemas operativos de Jezabel, Jezabel opera de los sistemas profundos del mismo infierno, sistemas que no permiten que el hombre establecido
porque hay ciertas denominaciones que no son jezabélicas. Entienda esto. Hay redes que también no son jezabélicas, que establecen que el hombre establecido puede hablarle a la casa de Dios y a la voz de Dios. No estamos diciendo que todo el mundo, pero sí les digo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que teméis y retenedlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, ¿qué es lo que usted tiene que vencer? A Jezabel. Si usted vence a Jezabel, Jesús le dice al hombre establecido, al ángel de esa casa, le dice, si tú vences este sistema, yo te daré poder sobre las naciones. ¿Qué significa esto? Que usted le dará gracia para discipular naciones. Y personas me preguntan, ¿cómo nosotros podemos permitir que las naciones? Pregúntele a Tamo, que anda discipulando naciones en todas partes del mundo. Y con una tenacidad y vigor. Y yo sé por qué. Dios solamente le da esa responsabilidad a aquellos que son capaces de vencer a Jezabel. Yo le daré poder sobre las naciones. Hay algunos pastores por 40 años que están en cuarentena en su propio barrio. No se mueven. No se le ha dado esa dimensión de poder. Nada más operan en su barrio. Los que están acá, yo sé que muchos están orando por las naciones. ¿Cómo vendrán las naciones a usted? Cuando usted vence el espíritu de Jezabel. Cuando usted vence el espíritu que opera en amor sin verdad. Cuando usted vence las mentiras. Cuando usted vence las tentaciones. Cuando usted vence el deseo de callar la voz profética. Cuando usted cierra los sistemas episcopales, presbiterianos, los sistemas presbiterianos y todos los demás poderes y sistemas que ha creado el hombre. Dios te da poder y autoridad. Y las naciones tocarán a su puerta y le dirán, ven, muéstranos tus caminos, ven, discípulanos, entrénanos. Solamente es para los vencedores. Eso no se adquiere simplemente por orar. Me daré poder sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. Esto es un lenguaje metafórico. La vara de hierro es la palabra de Dios. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Y Dios le dará la palabra rema, la palabra llena de gracia, para discipular naciones, para reinar sobre naciones. Y ellas serán quebrantadas a pedazos, como vaso de alfarero. El vaso del alfarero será quebrantado, porque así es como se destruye el jerjeseo, donde una parte se refiere a toda, es un tipo de lenguaje. Por ejemplo, si decimos Wall Street, decimos el sistema financiero de los Estados Unidos. Así que cuando decimos el vaso del alfarero, en el tipo de lenguaje metenamío significa una mentalidad del jerjeseo. ¿Cómo puede ser destruida la mentalidad del jerjeseo? ¿Cómo tú puedes destruir esa mentalidad?
para que la vasija esa vasija dañada, entonces pueda volver de nuevo, estar en las manos del alfarero para convertirse en una vasija de honra. Eso sucede cuando usted vence a Jezabel. Dios le dará las naciones. Dios le dará las naciones, no solamente porque usted tiene mucha información. Nosotros tenemos que ser una gente con un deseo de alcanzar las naciones. En India, 3 billones de personas tienen una mentalidad pentecostal. Igual que Sudáfrica también. Los lugares de donde yo he venido también. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? El Señor me dijo, sal de tu ciudad. No repitan. Usted tiene que salir. Vaya a las partes más. Si tú no quieres, entrena a otro para que vayan. A las partes más lejanas de la tierra. La China también está atrapada en una doctrina de rapto, imagínense. Y el mensaje que ellos reciben es que van a desaparecer. Así que, ¿saben ustedes lo que están esperando? Están esperando irse en el rapto. Una iglesia ineficiencia, con una mentalidad escapista, para poder ser liberado de los tentáculos del comunismo. Las naciones de Latinoamérica. ¿Qué evangelio ustedes creen que ellos escucharon? El evangelio del gozo. Mejor de alegría. Ven a Jesús y Él te hará alegre. Ese es el evangelio que ellos escucharon. Ven a Jesús y Él te dará alegría. Hay un apóstol que él escribió esto y dijo, este es el problema en Latinoamérica. Tengo un equipo ahora mismo trabajando en Brasil. Ese es un problema serio. Va a la iglesia, ¿cómo yo puedo recibir un carro, una casa, Simplemente van por necesidad. ¿Cómo puedo encontrar un buen esposo? ¿Cómo puedo buscar un buen esposo? Y algunas iglesias en América Latina y en otras partes del mundo han ido a extremos. Vienen a la iglesia, entonces el pastor ora por usted y los senos le crecen. Y hay una habitación aparte para que entonces los pastores puedan medir el tamaño de sus senos para que usted pueda testificar cómo los senos pueden crecer y testificar de eso. Oh Dios. El gozo, el evangelio no del gozo, sino de la alegría falsa. Eso no existía. El gozo sí. Y el gozo es estar gozoso aún en medio de las tribulaciones. La alegría tú la puedes comprar, pero el gozo solamente viene del mismo Espíritu de Dios. El gozo te permitirá navegar por las dificultades de esta vida. Te permite permanecer contra el opresor. El gozo te da fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Saben ustedes lo que le sucedió a Elías? Elías perdió su gozo. Y cuando perdió su gozo, perdió su fuerza. Y yo le oro al Señor para que recibamos la vara de hierro. La vara de hierro. Y estas escuelas precisamente tratan de eso. Esta escuela ha colocado la vara de hierro. Y se lo encomiendo a Tamo. Como un verdadero apóstol de Cristo. Por crear esta plataforma. Para revelar el sonido puro. Aún en medio de tanto antagonismo y crítica. Porque esto ha sido consistente. En estación y fuera de estación. Cuando yo veo esto, digo, Señor, tengo que estar conectado con esta gente. Cuando vi eso. Con alguien que opere con la vara de hierro.
que gracia venga sobre cada uno de nosotros. Yo oro que no perdamos la vara de hierro, que no perdamos la fuerza y que Dios es capaz de cuidarnos, que usted se resista a convertirse en un eunuco jezabélico, pero que usted sea un eunuco para el Señor. Eso es otro tipo de eunuco. El eunuco para el Señor. Ese eunuco se va a ocupar de su orgullo sin tener que molestar al orgullo. Ese es otro tipo de eunuco. El padre de la casa debe de ser un eunuco, pero un tipo de eunuco muy diferente que el de Jezabel. Y oro para que en el nombre de Jesús, cuando dejemos esta escuela, no salgamos de aquí como una persona débil y frágil y que nosotros nos vamos a involucrar en la batalla. Vamos a levantarnos en la batalla y hablaremos, no nos quedaremos callados. Vamos a confrontar los jezabélicos. Vamos a confrontar esos espíritus que quieren colocar temor. Si el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma, ¿de qué le vale al hombre? Oro para que usted se levante a este gran reto en el nombre de Jesús. Y usted entienda que el ornamento del jerbuseo puede ser transformado en una vasija de alfarero de honra. Muchas gracias, Dr. Segi. Como la voz del león rugiendo en nuestro medio. Es como Dios en medio de Dios llamándonos a nosotros la atención. Esta es una gracia diferente que se manifestó en esta plataforma. Y entiendo que es importante nosotros tomar en cuenta lo que Dios está diciendo. Muchos años atrás no podía descodificar un código de la primera iglesia en este libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Y esta es la única iglesia que vio al Señor con las 7 estrellas en medio de las 7 lámparas. Y esta iglesia, por medida apostólica, cumplió todos los requerimientos en una manera sinóptica. Todo lo que las 6 iglesias hacían, no podían tolerar nada falso. Eran antagonistas contra las cosas falsas. Pero al final, después que Dios le da los méritos de que sean favorables en tantas cosas, pero te has quedado corto y has perdido tu primer amor. Y voy a remover tu lámpara. Y no podía romper eso. No entendía que era el primer amor. Fue que dejaron de orar. Fuera que dejaron el celo pero no porque ellos eran tan poderosos, estaban tan conectados a lo que Dios estaba diciendo. Y un día, en una escuela como esta, creo que seguía uno de ellos, no me acuerdo qué dijo. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no tiene el amor de Dios en usted. Y automáticamente entendí. Esta es una iglesia apostólica que podía hacer todas las cosas que eran requeridas en cuanto a su mandato global y sus inquisiciones forensicas, pero esta iglesia se salió del amor de Dios, de Hechos 19, y Pablo se encontró con estos 12 discípulos de Juan que estaban hablando acerca de las enseñanzas de Juan, que estaba ya muerto. Y entonces Pablo fue donde ellos y le preguntó que si habían oído de Jesús y que si habían recibido el Espíritu Santo. Entonces se los introdujo a Jesucristo y recibieron el bautizo. Entonces por casi 3 años, 2 años y después un año más,
Día y noche, estos 12 discípulos y aquellos que le seguían a ellos en Éfeso estudiaron la palabra noche y día en la, en, en la iglesia de Tirineo. No sé si lo estoy pronunciando, déjenme, de Tirineo. Y entonces, cuando fueron sacados de las sinagogas, y duraron ahí 3 años estudiando la palabra, y gran gracia, y vendieron todos los libros, toda visión del mundo que tenían ellos, y los señales, prodigios y milagros le siguieron a ellos. Y el Señor me dijo a mí, la iglesia de Apocalipsis se envolvieron en la palabra, pero mientras ellos estaban en Éfeso, en la escuela de Tirano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso nuevo, las personas que se sientan en esta escuela, que vienen, que saben y conocen todos, nosotros muchas veces, perdón, muchos nos podemos contaminar y somos, y podemos venir para estar políticamente correctos, pero no tenemos ningún tipo de amor por la palabra de Dios. Simplemente venimos por un protocolo y un cumplimiento. Y perder el amor por la palabra de Dios es tener su lámpara removida. Y amar a Dios. Usted no puede decir que usted ame a Dios durando horas y horas y horas orando. Usted tiene que estar en oración y en la palabra. Así que mi oración es que nosotros podamos tener personas que sepamos cómo recibir esta palabra. Y no es solamente en recibirla, pero es cómo manifestamos esta palabra. Y usted oyó a Dios. Nosotros tenemos que volver de nuevo a las Escrituras, porque realmente yo estoy oyendo conversaciones. No sé por qué Dios está abriendo mis oídos, pero realmente me estoy dando cuenta que personas que han caminado conmigo, que han estado en nuestros círculos, no solamente voy a hablar del punto de referencia mío, pero también seguí de una manera global, simplemente tienen el lenguaje sin ningún tipo de poder demostrativo. No hay ninguna prueba. Es como años perdidos. Usted le entrega su vida y la gente no quiere cambiar. Pueden hablar el lenguaje. Cuando nosotros empezamos en esta estación, eran pequeños, eran niños. Ellos jugaban a la iglesia. Uno era el ministro de adoración, otro el predicador, otro hacía el anuncio. Mis 3 hijos cuando eran pequeños. Y uno era Tamo, uno de los 3 era Tamo. Y ustedes deben de escuchar las palabras que usaban, unas palabras grandísimas, reformación. Ellos ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando, simplemente recibían porque estaban en el ambiente. Nunca me olvidaré el día que fui a Muscle Bay, eso es en el sur, y estaba en la casa de Pierre y de Karen Turbine. Y lo último bueno, me llamaron por teléfono y escuché la voz de Pierre. Hola, como Pierre. Pero yo sabía que Pierre estaba al lado mío, en este lado, y esta voz venía de otro lugar. Y entonces el teléfono se cayó. Y todo esto fue en afrikaans. Y entonces en otro momento estoy escuchando mi voz. Y Palía, Reforma, Apostólico. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que descubrí que tenían una cotorra que hablaba. Y esta cotorra escuchaba mis mensajes todos los días. Y esta cotorra africana tenía mi mismo acento. Y estaba hablando de todas las palabras y todas las frases. Yo dije, pero Pierre, ¿qué es esto? Esta cotorra es tan buena. ¿Estoy correcto, Pierre Tobin, que estoy diciéndolo aquí? Es tan buena que puede verbalizar, articular todo lo que está haciendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Pero es simplemente es repetir y repetir sin sustancia. Así que yo les pido, escuchen la voz de Dios. Dios estaba reprendiéndonos a nosotros. Dios nos estaba gritando, nos
Nos estaba llamando la atención. Vamos, por favor. Tenemos que ceñirnos nuestros lomos, tomar nuestros pensamientos, examinarnos y sacarnos del mismo polvo. Vamos de nuevo a amar la palabra de Dios más que nuestras propias vidas. Y yo le garantizo que si colocamos la palabra de Dios de primero en su vida, yo le garantizo que usted no será un fracaso. Usted será una persona de éxito. Yo lo sé. Para mí, lo único de valor que yo tengo es la voz de Dios. Lo que Él me diga, yo simplemente lo hago. Y en lo que hago, todos los recursos que yo necesito están ahí. Así que a veces hacemos estas conferencias y ni siquiera llegamos al presupuesto. Pero inmediatamente, un día, un mes después, todo lo que yo necesito para alcanzar esto, lo recibo. Porque confío en esa palabra. Así que no solamente estoy hablando de eso como una palabra profética, sino como la palabra misma, la palabra inmutable de Dios. Nunca falla. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Yo sé que estoy hablando mucho, pero déjeme decir esto para que usted se pueda ir. El Señor me dijo cuando empecé la escuela, yo no era una persona conocida en el año 2001. Yo simplemente estaba viajando en algunos lugares, en los Estados Unidos, Malasia, en Singapur, pero no me conocía. Si yo invitaba a cualquiera a Peter Mac en esos días, ni siquiera teníamos un aparato para para grabar todo. No teníamos ni siquiera idea, simplemente vivíamos de lo que Dios ponía en nuestra mano, no teníamos nada de dinero en el banco, no había capacidad, porque lo que llegaba en el presupuesto de nuestra iglesia eran cheles, era menudo. Pero yo quiero que empieces a hacer las escuelas. Yo dije, ¿escuelas? Sí, escuelas. Estoy haciendo algo nuevo en la tierra. Pero mi gente se han acostumbrado tanto a las plataformas de conferencia. Simplemente van ahí a emocionarse, a excitarse. Y me dijo, pero si yo tengo que cambiar la manera en la cual mis líderes piensan, no lo puedo hacer en conferencia, porque simplemente van ahí y se convierten ya como en un show. Eso fue lo que el Señor me dijo a mí. Comienza una escuela y reprograma las mentalidades. Solamente hace unos años atrás, donde el Señor me dijo a mí que ya podemos hacer conferencias para traer más personas de venir a las escuelas para que puedan entonces ser afinados y alineados. Pero antes de nosotros empezar todo esto, la primera escuela, no teníamos ni siquiera, 2 semanas antes de que empezara la escuela, no había casi nadie. Y yo dije, bueno, Señor, si esto es, entonces, pero yo sé que escuché a Dios y 2 semanas antes de que empezaba, y fueron 70 personas que se registraron la primera, como de 10 naciones, literalmente llegaron 70 personas. Y empezamos nuestra primera escuela apostólica. Y después el Señor me dijo, 2, teníamos que buscar hoteles. No teníamos recursos. Y así fue como nosotros empezamos en el 2001. Tengo a Patsy, ella estaría aquí, ella me lo testifica. Y Merolin también sabe esa historia. Y ahora hemos tenido 29 escuelas. Y líderes han venido. Miles y miles de líderes han venido. Preparando las mentalidades de lo que Dios va a hacer. Yo no sé ni siquiera si Dios ha levantado la tapa de las cosas que vamos a hacer, pero Dios nos está preparando y nos está dispersando en toda la tierra. Sé que van a ser nos levantaremos como un ejército poderoso en toda la tierra para reclamar lo que Dios no venga simplemente aquí para recibir la inyección, la droga que lo mantiene en un high espiritual. Venga aquí para cambiar. ¿Me están escuchando? Así que párense conmigo, por favor, y levanten sus manos al Señor. Quizás usted, y todas estas grandes revelaciones, quizás pueden ser. Me he dado cuenta que la gente en la iglesia nada más viene para revelación. Y después de todo lo que se ha dicho aquí se le olvida. Levante su mano. Usted no puede ser un oidor de la palabra, que mucho se le da, mucho se le requiere. Yo le puedo decir estas cosas y aún
nuestros amigos de las naciones. Esta clase de predicación es muy extraña. Lo que ustedes están escuchando realmente es una bendición de parte de Dios. Usted es parte de una generación de primeros frutos que va a producir una gran cosecha en la tierra. Así que dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo y no permita que lo que usted escuche se vaya a la tierra. Haga una dedicación a Dios. Escuche el grito del Señor. Mucha gente se ofende y se van y se pierden su destino. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a nunca fallarte, a ser fieles. Ayúdanos a ser conocidos como personas de la palabra, como el nombre en su vestidura que dice el fiel y verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores. Que la palabra fidelidad esté en nosotros, fidelidad a la palabra. Instálala en nuestros espíritus. Que nunca que no vayamos de viaje para maravillar a las personas o por los salarios que nos puedan dar. Que nunca tratemos tu palabra de una manera ligera. Permite, oh Dios, que nosotros podamos hacer estas cosas sin recibir ningún tipo de recompensa. Que te amemos a ti más que en nuestras propias vidas. Que te amemos. Libéranos de ser popular, de querer ser populares. Libéranos, oh Dios, de querer entretener a las personas. Llévanos al nivel donde nuestras vidas estén entregadas a las personas al cual tú nos has dado supervisión o cuidado. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Hemos escuchado lo que tú has dicho y lo que tú has hablado por medio de tu siervo. Sabemos que no es que este es el Señor mismo, rugiendo, llamándonos, implorándonos que volvamos. Así que, Padre, dedicamos nuestras vidas a ti. Recibe nuestra dedicación. Recibe nuestra dedicación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, asiéntese por unos o dos anuncios que tengo que hacer. Tomen sus asientos, por favor. Hay cosas que tenemos que hacer. Si usted va a querer los DVDs después del jueves, los que pidieron sus DVDs lo van a recibir, los otros serán enviados. Tenemos MP3. Usted tiene que aprender a hacer sacrificios. Las personas como yo y Dr. Segui está haciendo unos anuncios de que los MP3 y los USBs están disponibles. Nosotros hemos